¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mathematicox. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a hablar sobre razones y proporciones. El problema que vamos a resolver enuncia de la siguiente manera. Pedro tiene 4 cromos y Luis tiene 6 cromos. ¿Qué son los cromos? Son estas figuritas cuando tenemos que colocar en los álbumes, sí, dependiendo del tema que se trate. Bueno, aquí son cromos de deportes, pero puede haber de distintos tipos de cromos dependiendo de qué se trate. Bueno, eso es un cromo. Porque siempre digo, es importantísimo saber de qué estamos hablando, ¿no? Y si aquí queremos resolver un problema que habla de cromos y yo no tengo la mínima idea o no conozco el criterio de lo que es un cromo, pues obviamente voy a dar un criterio o voy a hacer un cálculo quizás errado. Entonces siempre aconsejo que para que nosotros podamos emitir un juicio válido, un criterio válido, cercano a o que sea pues lo correcto, siempre es importante que conozcamos el contexto del problema. Y si aquí hablamos de cromos, pues es importante tener un criterio, un concepto básico de lo que estamos hablando, en este caso cromos. La pregunta es, la razón de los cromos de Luis y Pedro es cuánto es. Entonces vamos a verificar. Hacemos una lectura del problema. Pedro tiene 4 cromos y Luis tiene 6 cromos. ¿Ya? La razón de los cromos de Luis a Pedro es, ojo, está diciendo la razón de Luis a Pedro. Nos está dando un orden, lo que significa, pues que primero va a ir Luis y después va a estar Pedro. Es decir, que al momento de que establecemos una fracción, numerador y denominador, pues Luis vamos a colocar en el numerador y lo que es el valor de Pedro vamos a colocar en el denominador, porque no es lo mismo que la pregunta diga cuál es la razón de los cromos de Pedro a Luis que de Luis a Pedro. Entonces, en ese orden, lo primero que encontramos será numerador y lo que estará siguiente será denominador, porque repito, no es lo mismo. Entonces, pues, ¿a qué es igual la razón de cromos de Luis a Pedro? Pues, y fíjese acá cómo da el contexto del problema. Pedro tiene 4 cromos. Primero nombra a Pedro y después nombra a Luis. Pero ¿cómo le pregunta? Le pregunta la razón de Luis y Pedro. Por lo tanto, la razón de cromos de Luis a Pedro o de Luis y Pedro, pues primero serían pues los cromos. ¿Serían pues los cromos de quién? Como decía, del que nos está pidiendo la pregunta, la interrogante, no de cómo se está exponiendo acá. Acá primero habla de Pedro y después de Luis, pero la pregunta es la razón de los cromos de Luis a Pedro. Por lo tanto, pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar los cromos de Luis y pues en el denominador los cromos de Pedro. ¿De acuerdo estamos? Si hubiese preguntado de Pedro a Luis, pues Pedro estaría arriba y Luis estaría en la parte del denominador. ¿De acuerdo estamos? Entonces, aquí nos encontramos. Entonces, ¿cuántos son los cromos que tiene Luis? Pues Luis tiene 6. Luis tiene 6. Y pues Pedro, ¿cuánto tiene? Pedro tiene 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a simplificar. Entre 6 y 4 que tenemos, pues tenemos mitad. Entonces, la mitad de 6, ¿cuánto es la mitad de 6? La mitad de 6 es 3. Y la mitad de 4 es 2. ¿Podemos simplificar? Pues ya no se puede simplificar. Lo que pues queda entonces queda 3 sobre 2, lo que significa que la razón sería, pues la razón en este caso sería de tres a 2, 3 coloco 3 2 puntos y luego el 2. Esta es la razón, de 3 a 2, ¿sí? Porque nos queda 3 medios, la razón es de 3 a 2. Y bueno, mañana les voy a grabar el video de qué pasa cuando vamos a encontrar la razón de Pedro a Luis. Vayamos pensando. ¿Qué pasa? Pues va a ocurrir que vamos a tener arriba los valores de Pedro y abajo los valores de Luis. Y obviamente el resultado no va a ser el mismo, mis estimados estudiantes. Y pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, en este caso razones y proporciones, pues estoy seguro que serán de mucha utilidad en sus actividades académicas. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, que dejes un comentario y te suscribas si aún no lo has hecho. Se cuidan bastante.